6 elementos a observar en un informe de auditoría externa que pueden evitarte inconvenientes. Hola, bienvenido a mi canal de YouTube. Soy Marco Galicia y aprovecho este espacio virtual para compartir contigo este tema. Si tú eres gerente, administrador o propietario de una empresa y has contratado o estás por contratar los servicios de auditoría externa para los estados financieros de tu empresa, quiero compartirte estos elementos que debes observar para que puedas darle un uso adecuado a los informes de auditoría que recibas y de acuerdo a la finalidad con la que se preparan los estados financieros de tu empresa. En algunas consultorías que he realizado financieras o fiscales, al momento de solicitar los informes de auditoría externa de la empresa y entender el uso que la administración o gerencia quiere dar a estos informes, me he percatado de algunos elementos técnicos que al no comprenderlos adecuadamente la gerencia pueden causar inconvenientes por el uso incorrecto que se hace de esos informes y hasta malos entendidos de los servicios de auditoría contratados puede causar. Me parece importante exponer estos elementos para que te sean de utilidad y lo intento hacer más de una forma explicativa que de una descripción técnica. Primero, déjame explicarte que el auditor basa su trabajo en observancia a las normas internacionales de auditoría. El auditor, en observancia a la norma internacional de auditoría 210, debe comprender en relación a los estados financieros los siguientes elementos. Primero, la naturaleza de la entidad, que puede ser, por ejemplo, una empresa mercantil, una entidad del sector público o una organización sin ánimo de lucro. El auditor debe entender el objetivo de los estados financieros. Dicho de otra forma, ¿quiénes serán los usuarios de los estados financieros? Ya sea que estos se preparen para un amplio espectro de usuarios con una necesidad en común, a esto se le llama estados financieros con fines generales. O bien los estados financieros se preparan para usuarios específicos con sus propias necesidades. El auditor debe comprender la naturaleza de los estados financieros, que puede ser, por ejemplo, si los estados financieros son un conjunto completo o bien se trata de un solo estado financiero. Debe de comprender también el auditor si las disposiciones legales o reglamentarias del país prescriben el marco de información financiera aplicable. Pero ya que mencionamos esto, ¿cuál es el marco de información financiera aplicable en Guatemala? Primero, el Código de Comercio, Decreto 270 del Congreso de la República de Guatemala, refiere a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. Entonces, el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, en una resolución publicada en el Diario de Centroamérica el 27 de diciembre de 2007, adopta las NIF y las NIC como principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas internacionales de información financiera es igual a los principios de contabilidad generalmente aceptados en Guatemala. En julio del 2010, el colegio adopta las NIF para pymes como parte también de esos principios de contabilidad generalmente aceptados para Guatemala. Ahora, ¿desde cuándo debes aplicar las NIF para presentar tus estados financieros?
Acá en Guatemala, el uso de las NIF era optativo en el periodo que empezaba en enero 2008, pero es de uso obligatorio a partir de enero 2009. Las NIF y las NIF para pymes son los principios contables o marco contable o base contable de uso general en Guatemala. Al decir de uso general, quiere decir que, por ejemplo, tanto inversionistas, entidades financieras, proveedores de financiamiento, proveedores comerciales o clientes pueden hacer uso de estos estados financieros. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las NIF plenas y las NIF pymes? ¿O cuál es la que debes adoptar en tu empresa? Pues bien, la respuesta es bastante extensa y voy a preparar un post y un video para explicar esas diferencias y consideraciones para saber cuál de las dos normas debes aplicar, si las NIF plenas o las NIF pymes. Pero eso lo haré ya pronto. Ahora la siguiente pregunta. ¿Puedes presentar estados financieros basados en las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta? Sí, por supuesto que lo puedes hacer. Y por supuesto que puedes acompañar tu declaración anual de ISR con estos estados financieros. Pero quiero explicar y dejar lo más claro posible los siguientes dos puntos. Primero, que en este caso estarías emitiendo los estados financieros para usuarios específicos con sus propias necesidades. Para este caso, el usuario específico sería la Superintendencia de Administración Tributaria. Y dos, que estarías utilizando un marco o base contable diferente al marco o base contable de uso general en Guatemala. ¿Qué relación guardan los estados financieros con los informes de auditoría? Ahora paso a explicarte esto, pero para ello es necesario que sepas que en las normas internacionales de auditoría hay dos secciones que tratan la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. Estas son las secciones NIA 700 y NIA 800 y se diferencian de forma general así. La NIA 700 se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales y que se ha redactado en ese contexto. La NIA 800, por aparte, trata de los aspectos particulares a tener en cuenta cuando los estados financieros se preparan de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. La diferencia entre estos dos informes se aprecia en que la estructura y el contenido son diferentes. Ahora veamos estos 6 elementos a observar en un informe de auditoría externa. Primero, si preparas estados financieros en base a NIF o NIF pymes, debes tener claro que te prepararán un informe de auditoría basado en la NIA 700. 2. En el caso del punto 1 que acabo de explicar, el auditor hará una declaración de que los estados financieros expresan una imagen fiel o presentan fielmente en todos los aspectos materiales. 3. Si prepara los estados financieros en base a las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, debes tener claro que te prepararán un informe de auditoría basado en la NIA 800. Y 4. En el caso del punto 3,
ahora sobre una base de impuestos sobre la renta y preparan tu informe en base a la NIA 800, el auditor hará una declaración de que los estados financieros han sido preparados de acuerdo a un marco de referencia específico en todos sus aspectos materiales, ¿sí? Es ahí donde esas redacciones generan la diferencia de un informe a otro. 5. Técnicamente, no se puede redactar un informe basado en la NIA 800 para estados financieros de uso general y no se puede redactar un informe basado en la NIA 700 para estados financieros de uso específico. Y 6. Si en el punto 1 encaja la situación de tu empresa, quiere decir que prepara estados financieros en base a NIF o NIF para pymes, y esos estados financieros y el informe de auditoría lo acompañas en la declaración de liquidación anual del impuesto sobre la renta, debes tener claro que la utilidad sobre la que se emite la opinión del auditor será diferente a la utilidad imponible. Por lo tanto, deberás de acompañar una conciliación entre ambas utilidades. Bien, espero que te haya sido de utilidad esta información. Por favor, deja tus comentarios y preguntas, me será muy útil para enriquecer la información que comparto. Puedes escribir a m.g@marcogalicia.com, seguirme en mis redes sociales y si quieres ver y leer el post completo de este video, lo puedes buscar en mi blog en marcogalicia.com. Gracias por tu atención.